El pueblo de la oscuridad. Robert E. Howard. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para Cuentos Extraños, Weird Tales. El pueblo de la oscuridad. People of the Dark. Strange Tales, junio 1932. Fui a la cueva de Dagon para matar a Richard Brent. Bajé por las oscuras avenidas que formaban los árboles enormes y mi humor reflejaba la primitiva lobreguez del escenario. La llegada a la cueva de Dagon siempre es oscura, pues las inmensas ramas y las frondosas hojas eclipsan el sol, y lo sombrío de mi propia alma hacía que las sombras pareciesen aún más ominosas y tétricas de lo normal. No muy lejos, oí el lento batir de las olas contra los altos acantilados, pero el mar mismo quedaba fuera de la vista, oculto por el espeso bosque de robles. La oscuridad y la penumbra de mi entorno atenazaron mi alma ensombrecida mientras pasaba bajo las antiguas ramas, salía a un estrecho claro y veía la boca de la antigua cueva delante de mí. Me detuve, examinando el exterior de la cueva y el oscuro límite de los robles silenciosos. El hombre al que odiaba no había llegado antes que yo. Estaba a tiempo de cumplir con mis macabras intenciones. Durante un instante me faltó decisión, y después, en una oleada me invadió la fragancia de Eleanor Bland, la visión de una ondulada cabellera dorada y unos profundos ojos azules, cambiantes y místicos como el mar. Apreté las manos hasta que los nudillos se me pusieron blancos e instintivamente toqué el curvo y achatado revólver cuyo bulto pesaba en el bolsillo de mi abrigo. De no ser por Richard Brent, estaba convencido de que ya me habría ganado a aquella mujer, a la cual deseaba tanto que había convertido mis horas de vigilia en un tormento y mi sueño en una agonía. ¿A quién amaba? Ella no quería decirlo, no creía que ni siquiera lo supiese. Si uno de nosotros desaparecía, pensé, ella se volvería hacia el otro. Y yo estaba dispuesto a hacerle más fácil la decisión, para ella y para mí mismo. Por casualidad había oído a mi rubio rival inglés comentar que pensaba venir a la solitaria cueva de Dagon en una ociosa excursión, solo. No soy criminal por naturaleza. Nací y me crié en un país duro, y he vivido la mayor parte de mi vida en los límites más crudos del mundo, donde un hombre tomaba lo que quería, si podía, y la piedad era una virtud poco conocida. Pero fue una tortura que me atormentaba día y noche la que me impulsó a tomar la vida de Richard Brent. He vivido de forma dura, y tal vez violenta. Cuando el amor me conquistó, también fue feroz y violento. Tal vez no estuviera completamente cuerdo en lo referente a mi amor por Eleanor Bland y mi odio hacia Richard Brent. Bajo otras circunstancias, me habría alegrado de llamarle amigo. Era un joven camarada alto y delgado, gallardo, de ojos claros y fuerte. Pero se interponía en el camino de mis deseos y debía morir. Me introduje en la penumbra de la cueva y me detuve. Nunca había visitado la cueva de Dagon, pero un cierto sentido de familiaridad difícil de identificar me asaltó al mirar el elevado techo abovedado, las lisas paredes de piedra y el suelo polvoriento. Me encogí de hombros, incapaz de localizar la esquiva sensación. Sin duda era provocada por una semejanza con las cuevas del territorio montañoso del sudoeste americano donde nací y pasé mi infancia. Y, sin embargo, sabía que nunca había visto una cueva como esta, cuyo aspecto uniforme había dado origen a mitos que afirmaban que no era una cueva natural, sino que había sido excavada en la piedra sólida en eras pretéritas por las diminutas manos del misterioso pueblo pequeño, los seres prehistóricos de las leyendas británicas. Todo el paisaje campestre estaba lleno de antiguo folclore. La población de la zona era predominantemente celta, aquí los invasores sajones no llegaron a prevalecer y las leyendas se remontaban, en aquellos campos tranquilos, hasta mucho más atrás que en ningún otro lugar de Inglaterra, hasta antes de la llegada de los sajones, sí, e increíblemente hasta más allá de aquella época remota, más allá de la llegada de los romanos. Hasta aquellos increíbles días antiguos en que los britanos nativos hacían la guerra contra los piratas irlandeses de pelo negro. El pueblo pequeño,
por supuesto, desempeñaba su papel en las tradiciones. Las leyendas decían que esta cueva fue una de sus fortalezas contra los celtas conquistadores y aludía a túneles perdidos, hacía mucho desmoronados o bloqueados, que conectaban la cueva con una red de pasillos subterráneos que penetraban por las colinas. Con estas meditaciones azarosas pugnando ociosamente en mi cabeza con especulaciones más macabras, atravesé la cámara exterior de la cueva y entré en un túnel estrecho que, por descripciones anteriores, sabía que daba a una habitación más grande. El túnel estaba oscuro, pero no tan oscuro como para que no distinguiera los vagos y medio desfigurados contornos de grabados misteriosos sobre las paredes de piedra. Me aventuré a encender mi linterna eléctrica y examinarlos más de cerca. A pesar de lo débilmente que se distinguían, me sentí repelido por su carácter anormal y repugnante. Seguramente ningún hombre hecho a partir del molde humano tal y como lo conocemos pudo garabatear aquellas grotescas obscenidades. El pueblo pequeño. Me pregunté si los antropólogos tenían razón en su teoría de una achaparrada raza aborigen mongola, tan retrasada en la escala evolutiva que apenas era humana, pero poseedora de su propia y repugnante cultura. Habían desaparecido antes de las razas invasoras, decía la teoría, dando lugar a la base de todas las leyendas arias de trolls, elfos, enanos y brujas. Habitantes de cuevas desde el principio, estos aborígenes se habían retirado cada vez más hacia las cavernas de las colinas antes de la llegada de los conquistadores, desapareciendo al fin por completo, aunque las fantasías del folclore imaginaban que sus descendientes todavía habitaban en las cimas perdidas bajo las colinas, abominables supervivientes de una era agotada. Apagué la antorcha y atravesé el túnel, para salir a una especie de entrada que parecía demasiado simétrica para haber sido obra de la naturaleza. Me encontré contemplando una inmensa y sombría caverna, y una vez más me estremecí con un extraño sentimiento de familiaridad. Un corto tramo de escalones descendía desde el túnel hasta el piso de la cueva, escalones diminutos, demasiado pequeños para pies humanos normales, labrados en la piedra sólida. Sus bordes estaban muy desgastados, como si hubieran sido usados durante eras. Inicié el descenso y mi pie resbaló súbitamente. Supe instintivamente lo que venía a continuación, todo formaba parte de aquella extraña sensación de familiaridad, pero no pude sujetarme. Caí de cabeza por los escalones y golpeé el piso de piedra con un impacto que anuló mis sentidos. Recuperé lentamente la conciencia, con la cabeza palpitante y una sensación de desconcierto. Me llevé la mano a la cabeza y descubrí que estaba cubierta de sangre. Había recibido un golpe, o me había caído, pero me había afectado de tal manera a la cabeza que tenía la mente absolutamente en blanco. No sabía dónde estaba ni quién era. Miré a mi alrededor, parpadeando en la luz pálida, y vi que estaba en una amplia y polvorienta cueva. Me erguí al pie de un corto tramo de escalones que subían hasta una especie de túnel. Me pasé la mano torpemente por la negra cabellera cortada a tazón, y mis ojos recorrieron mis enormes miembros desnudos y mi poderoso torso. Iba vestido con un taparrabos, noté con indiferencia, de cuyo ceñidor colgaba una vaina de espada vacía, y como calzado llevaba sandalias de cuero. Entonces vi un objeto tirado a mis pies, y me incliné para recogerlo. Era una pesada espada de hierro, cuya ancha hoja tenía manchas oscuras. Mis dedos se ajustaron instintivamente alrededor de su empuñadura con la familiaridad que da el uso. Entonces recordé repentinamente y me reí al pensar que una caída de cabeza pudiera dejarme a mí, Conan de los saqueadores, tan completamente atontado. Sí, ahora lo recordaba todo. Había sido un asalto contra los britanos, cuyas costas atacábamos continuamente con antorchas y espadas desde la isla llamada Eirean. Aquel día, nosotros los gaélicos de pelo negro, habíamos caído repentinamente sobre una aldea costera con nuestros barcos largos y bajos, y en el huracán de la batalla subsiguiente, los britanos por fin habían cedido en su tosuda resistencia y se habían retirado todos, guerreros, mujeres y niños, hacia las profundas sombras de los robledales.
donde raras veces nos atrevíamos a seguirles. Pero yo los había seguido, pues había una chica entre mis enemigos a la cual deseaba con ardiente pasión, una esbelta, delgada y joven criatura de ondulados cabellos dorados y profundos ojos grises, cambiantes y místicos como el mar. Su nombre era Temere, como bien sabía yo, pues había comercio entre las razas de la misma manera que guerra, y había estado en las aldeas de los britanos como pacífico visitante, en las escasas épocas de tregua. Vi su blanco cuerpo semidesnudo parpadeando entre los árboles mientras corría con la agilidad de una liebre, y la seguí, jadeando con ansia feroz. Huyó bajo las sombras oscuras de los robles retorcidos, conmigo siguiéndola de cerca, mientras en la lejanía se extinguían los gritos de la matanza y el entrechocar de las espadas. Corrimos en silencio, salvo por su respiración rápida y entrecortada, y cuando emergimos a un estrecho claro ante una cueva de entrada sombría yo estaba tan cerca de ella que agarré sus doradas trenzas voladoras con una poderosa mano. Se desmoronó con un gemido desesperado, y al mismo tiempo, un grito se hizo eco de su lamento y yo me volví rápidamente para enfrentarme a un joven britano alto y delgado, que saltó de entre los árboles con la luz de la desesperación en los ojos. «Bertorix», gimió la muchacha, su voz rompiéndose en un sollozo, y una rabia más feroz brotó dentro de mí, pues sabía que el mozo era su enamorado. «Corre hacia el bosque, Temere», gritó, y saltó sobre mí como salta una pantera, su hacha de bronce girando como una rueda metálica. Y después sonó el clamor de la refriega y el jadeo profundo del combate. El britano era tan alto como yo, pero era esbelto mientras que yo era grueso. La ventaja del puro poder muscular era mía, y pronto se encontró a la defensiva, luchando desesperadamente por rechazar mis fuertes golpes con su hacha. Golpeando su guardia como un herrero golpea un yunque, le presioné implacablemente, empujándole con una fuerza irresistible. Su pecho se hinchó, su respiración se convirtió en un jadear ahogado, su sangre goteó de la cabellera, del pecho y de los muslos, donde mi hoja silbante había cortado la piel y casi había tocado fondo. Mientras redoblaba mis golpes y él se inclinaba y cedía bajo ellos como un arbolito en una tormenta, oía a la muchacha gritar: «Bertorix, Bertorix. La cueva. Corre a la cueva». Vi su rostro palidecer con un miedo mucho mayor que el que producía mi cortante espada. «Eso no», boqueó. «Prefiero una muerte limpia. En nombre de Ilmarenim, muchacha, corre hacia el bosque y sálvate tú. No te abandonaré», gritó. «La cueva es nuestra única oportunidad». La vi pasar volando junto a nosotros, como un jirón blanco, y desaparecer en la cueva, y con un grito de desesperación, el joven lanzó un golpe salvaje y desesperado que casi me abrió la cabeza. Mientras me tambaleaba bajo los efectos del golpe que a duras penas había detenido, se alejó de un salto, entró en la cueva tras la muchacha y desapareció en la penumbra. Con un grito enloquecido que invocaba a todos mis hoscos dioses gaélicos, salté imprudentemente tras ellos, sin pensar que el britano podía acechar junto a la entrada para abrirme los sesos en cuanto irrumpiese. Pero un rápido vistazo me mostró la cámara vacía y un jirón blancuzco desapareciendo a través de una oscura entrada en la pared negra. Atravesé corriendo la cueva y me detuve súbitamente cuando un hacha surgió de la penumbra de la entrada y silbó peligrosamente cerca de mi negra cabellera. Me volví repentinamente. Ahora la ventaja era de Bertorix, que estaba en la estrecha boca del pasillo donde yo difícilmente podía acercarme a él sin exponerme al golpe devastador de su hacha. La furia hacía que casi echara espuma por la boca, y la visión de una delgada figura blanca en las profundas sombras tras el guerrero me provocó un estado frenético. Ataqué salvaje pero cautelosamente, arremetiendo con odio contra mi enemigo y retirándome ante sus golpes. Quería provocar que se lanzase en una acometida abierta, evitarla y atravesarle antes de que pudiera recuperar el equilibrio. En terreno abierto podía vencerle por la fuerza bruta y con golpes poderosos, pero aquí solo podía usar la punta de la espada, y eso poniéndome en situación de desventaja. Yo siempre prefería el pilo. Pero yo era tosudo,
si no podía alcanzarle con un golpe definitivo, tampoco podían él ni la muchacha escapar de mí mientras le mantuviera encerrado en el túnel. Debió de ser la comprensión de este hecho lo que provocó que la muchacha interviniese, pues dijo algo a Bertorix sobre buscar algún camino de salida, y aunque él gritó ferozmente prohibiéndole que se aventurase en la oscuridad, ella se dio la vuelta y corrió veloz por el túnel hasta desaparecer en la penumbra. Mi ira creció espantosamente y casi conseguí que me abriera la cabeza, en mi impaciencia por derribar a mi enemigo antes de que ella encontrara un medio para su huida. Entonces la cueva reverberó con un grito terrible y Bertorix chilló como un hombre herido de muerte, su rostro pálido en la penumbra. Se giró, como si nos hubiera olvidado a mí y a mi espada, y bajó corriendo por el túnel como un loco, gritando el nombre de Temere. Desde muy lejos, como si surgiera de las entrañas de la tierra, me pareció oír su grito en respuesta, mezclado con un extraño clamor siseante que me estremeció con un horror sin nombre pero instintivo. Luego se hizo el silencio, roto solo por los gritos frenéticos de Bertorix, perdiéndose cada vez más lejos en la tierra. Recuperándome, entré de un salto en el túnel y corrí tras el britano tan imprudentemente como él había corrido tras la muchacha. Y debo reconocer que, a pesar de que era un saqueador sanguinario, la idea de derribar a mi rival por la espalda estaba menos en mis pensamientos que la de descubrir qué cosa espantosa tenía a temer en sus garras. Mientras iba corriendo, observé con indiferencia que las paredes del túnel estaban garabateadas con dibujos monstruosos, y comprendí repentina y escalofriantemente que esta debía de ser la temida cueva de los hijos de la noche, cuyos relatos habían cruzado el estrecho mar para resonar horriblemente en los oídos de los gaélicos. El miedo que sentía hacia mí debía de haber afectado mucho a Temere, para obligarla a introducirse en la cueva habitada por su pueblo, donde se decía que acechaban los supervivientes de aquella execrable raza que habitó la región antes de la llegada de los pictos y los britanos, y que había huido de ellos hacia las cuevas desconocidas de las colinas. Delante de mí, el túnel se abría a una amplia cámara, y vi la forma blanca de Bertorix refulgir momentáneamente en la semipenumbra y desaparecer en lo que parecía ser la entrada de un pasillo opuesto a la boca del túnel que yo acababa de atravesar. Instantáneamente sonó un grito breve y feroz, y el estruendo de un fuerte golpe, mezclado con los gritos histéricos de una muchacha y una mezcolanza de siseos de serpiente que hicieron que se me erizase el vello. En ese instante salí disparado del túnel, corriendo a máxima velocidad, y comprendí demasiado tarde que el piso de la cueva estaba a varios pies bajo el nivel del túnel. Mis veloces pies resbalaron sobre los diminutos escalones y choqué de forma violenta contra el sólido piso de piedra. Mientras me levantaba en la semioscuridad, frotándome la cabeza dolorida, recordé todo aquello, y miré temerosamente al otro lado de la enorme cámara, hacia el negro y misterioso pasillo en el cual Temere y su enamorado habían desaparecido, y sobre el cual colgaba el silencio como un palio. Aferrando mi espada, crucé cautelosamente la gran cueva silenciosa y atisbé en el pasillo. Lo único que encontraron mis ojos fue una oscuridad aún más intensa. Entré, esforzándome por desgarrar la penumbra, y al mismo tiempo que mi pie resbalaba sobre una gran mancha húmeda del suelo, el acre aroma crudo de la sangre recién derramada llegó hasta mis narices. Alguien o algo había muerto allí, fuera el joven britano o su desconocido atacante. Me detuve inseguro, con todos los temores sobrenaturales que son herencia de los gaélicos elevándose en mi alma primitiva. Podía darme la vuelta y salir de estos malditos laberintos hacia la clara luz del sol y hasta el claro mar azul donde mis camaradas, sin duda, me aguardaban impacientes tras la fuga de los britanos. ¿Por qué iba a arriesgar mi vida en esta espeluznante madriguera de ratas? Me devoraba la curiosidad por saber qué clase de seres moraban en la cueva y quiénes eran los llamados por los britanos hijos de la noche, pero fue el amor por la muchacha de pelo dorado lo que me impulsó a avanzar por aquel túnel oscuro, pues la amaba a mi manera y quería ser amable con ella y llevármela a mi guarida en la isla. Caminé lentamente por el pasillo, con la espada lista. No tenía ni idea de qué clase de criaturas eran los hijos de la noche,
pero las historias de los britanos les habían investido de una naturaleza claramente inhumana. La oscuridad se cerró sobre mí mientras avanzaba, hasta que me moví en la más completa negrura. Mi mano izquierda, tanteando, había descubierto una entrada extrañamente labrada, y en ese instante algo siseó como una víbora a mi lado y azotó con ferocidad mi muslo. Devolví el golpe salvajemente y sentí que mi mandoble a ciegas hacía impacto, y algo cayó a mis pies y murió. No podía saber qué cosa había matado en la oscuridad, pero debía de ser al menos parcialmente humana, porque la cuchillada de mi muslo había sido hecha con alguna especie de hoja, y no con fauces ni garras. Sudé horrorizado, pues los dioses saben que la voz siseante de aquella cosa no se había parecido a ninguna lengua humana que yo hubiera oído jamás. Entonces, en la oscuridad delante de mí, oí el sonido repetido, mezclado con horribles ruidos de deslizamientos, como si una cantidad de criaturas reptilescas se estuviera aproximando. Atravesé rápidamente la entrada que mi mano había descubierto tanteando y estuve a punto de repetir mi caída de cabeza, pues en lugar de desembocar en otro pasillo liso, la puerta daba a un tramo de escaleras enanas sobre las cuales me tambaleé sin control. Recuperado el equilibrio, continué cautelosamente, tanteando las paredes del pasillo en busca de apoyo. Parecía estar descendiendo hacia las mismas entrañas de la tierra, pero no me atrevía a darme la vuelta. De pronto, muy abajo, atisbé una débil y extraña luz. Me obligué a seguir adelante y llegué a un punto en que el pasillo desembocaba en otra gran cámara abovedada. Me encogí, horrorizado. En el centro de la cámara se levantaba un altar negro y tétrico. Estaba frotado por completo con una especie de fósforo, de manera que brillaba pálidamente, otorgando una débil iluminación a la cueva sombría. Alzándose detrás de él, sobre un pedestal de cráneos humanos, había un críptico objeto negro, grabado con misteriosos jeroglíficos. La piedra negra. La antiquísima piedra ante la cual, decían los britanos, los hijos de la noche se inclinaban en atroz adoración, y cuyo origen se perdía en las tinieblas negras de un pasado horriblemente distante. Decía la leyenda que una vez se había alzado en aquel tétrico círculo de monolitos llamado Stonehenge, antes de que sus devotos cayeran como la paja bajo los arcos de los pictos, pero apenas le eché un vistazo de pasada. Había dos figuras atadas con correas de cuero sobre el resplandeciente altar negro. Una era Temere, la otra era Vertorix, manchado de sangre y despeinado. Su hacha de bronce, cubierta de sangre seca, estaba junto al altar. Y delante de la piedra resplandeciente se agazapaba el horror. Aunque nunca había visto ninguno de aquellos macabros aborígenes, reconocí aquella cosa como lo que era, y me estremecí. Era una especie de hombre, pero tan inferior en la escala de la vida que su distorsionada humanidad era aún más horrible que su bestialidad. Erguido, no podía tener más de 1,5 metros de altura. Su cuerpo era escuálido y deforme, su cabeza desproporcionadamente grande. Un pelo lacio y revuelto caía sobre su cara inhumana de gordos labios retorcidos que descubrían fauces amarillas, narices anchas y aplastadas y grandes y amarillentos ojos rasgados. Sabía que la criatura debía de ser capaz de ver en la oscuridad tan bien como un gato. Siglos de acechar por las oscuras cuevas habían proporcionado a su raza atributos inhumanos y terribles. Pero el rasgo más repulsivo era su piel, escamosa, amarilla y moteada, como el pellejo de una serpiente. Un taparrabos hecho de auténtica piel de serpiente ceñía sus esbeltos lomos, y sus manos afiladas aferraban una lanza con punta de piedra y un siniestro mazo de sílex pulimentado. Tan intensamente se recreaba en la contemplación de sus cautivos que era evidente que no oyó mi sigiloso descenso. Mientras titubeaba en las sombras del pasadizo, oí por encima de mí un roce suave y siniestro que me heló la sangre en las venas. Los hijos se arrastraban por el pasadizo detrás de mí y estaba atrapado. Vi otras entradas que se abrían en la cámara y actué, comprendiendo que una alianza con Vertorix era nuestra única esperanza. Aunque fuéramos enemigos, éramos hombres, hechos del mismo molde, atrapados en el cubil de estas monstruosidades indescriptibles.
Mientras salía del pasadizo, el horror junto al altar levantó la cabeza y me miró de lleno. Al mismo tiempo que se levantaba, yo salté y él se desmoronó, entre chorros de sangre, al partir mi pesada espada su corazón de reptil. Pero mientras moría, emitió un repugnante chillido que reverberó hasta lo más hondo del pasadizo. Con prisa desesperada, corté las ligaduras de Vertorix y le arrastré hasta ponerlo en pie. Luego me volví hacia Temere, que en aquellas circunstancias desesperadas no se apartó de mí, sino que me miró con ojos suplicantes y dilatados por el terror. Vertorix no perdió el tiempo con palabras, comprendiendo que el azar nos había convertido en aliados. Agarró su hacha mientras yo liberaba a la muchacha. No podemos volver por el pasadizo, explicó rápidamente. Tendremos a la manada entera encima de nosotros enseguida. Atraparon a Temere cuando buscaba una salida y me dominaron por la fuerza del número cuando la seguí. Nos arrastraron hasta aquí y todos menos esa carroña se dispersaron, sin duda difundiendo la noticia del sacrificio a través de sus madrigueras. Solo Ilmarinen sabe cuántos de mi pueblo, raptados en la noche, han muerto en ese altar. Debemos arriesgarnos por uno de esos túneles, todos conducen al infierno. Seguime. Agarrando la mano de Temere, corrió veloz hacia el túnel más próximo y yo le seguí. Una mirada hacia la cámara antes de que un recodo del pasillo la borrara de nuestra vista mostró una horda repugnante brotando del pasadizo. El túnel se inclinaba acusadamente hacia arriba y de pronto vimos ante nosotros una franja de luz grisácea. Pero al instante nuestros gritos de esperanza se convirtieron en maldiciones de amarga decepción. La luz del día se colaba a través de una grieta en el techo abovedado, sí, pero muy por encima de nuestro alcance. Detrás de nosotros, la manada lanzó una exclamación exultante. Yo me detuve. Salvaos vosotros si podéis, rugí. Yo plantaré cara aquí. Ellos pueden ver en la oscuridad y yo no. Aquí al menos sí puedo verlos. Marchaos. Pero Vertorix también se detuvo. De poco nos sirve ser cazados como ratas hasta el exterminio. No hay salida. Enfrentémonos a nuestro destino como hombres. Temere lanzó un grito, retorciéndose las manos, pero se aferró a su amado. Permanece detrás de mí con la muchacha, gruñí. Cuando yo caiga, ábrele la cabeza con tu hacha para que no la cojan viva de nuevo. Después vende tu vida lo más cara que puedas, pues no queda nadie para vengarnos. Sus ojos penetrantes miraron directamente a los míos. Adoramos a dioses distintos, saqueador, dijo, pero todos los dioses aman a los hombres valientes. Puede que volvamos a encontrarnos, más allá de la oscuridad. Te saludo y me despido de ti, Britano. Rugí, y nuestras manos diestras se entrechocaron como el acero. Te saludo y me despido de ti, Gaélico. Me giré mientras una repugnante horda inundaba el túnel y surgía a la luz pálida, una pesadilla veloz de pelo revuelto, labios salpicados de espuma y ojos incandescentes. Profiriendo mi grito de guerra, salté a recibirlos y mi pesada espada cantó y una cabeza giró sonriente sobre sus hombros bajo un arco de sangre. Cayeron sobre mí como una oleada y la fiebre guerrera de mi raza me dominó. Luché como lucha una bestia enloquecida, y con cada golpe atravesé carne y hueso, y la sangre salpicaba como una lluvia carmesí. Entonces, mientras seguían manando y yo caía bajo el peso crudo de su número, un grito feroz cortó el estrépito y el hacha de Vertorix cantó por encima de mí, derramando sangre y sesos como el agua. La presión disminuyó y pude levantarme tambaleante, pisoteando los cuerpos retorcidos bajo mis pies. Una escalera detrás de nosotros, gritó el britano, medio oculta por un ángulo de la pared. Debe de conducir hacia la luz del sol. Subamos por ella, en nombre de Ilmarinen. Así que retrocedimos, peleando cada palmo del camino. Las alimañas luchaban como diablos sedientos de sangre, gateando sobre los cadáveres de los muertos entre chillidos y mandobles. Los dos derramábamos sangre con cada paso, hasta que alcanzamos la boca del pasadizo, por donde nos había precedido Temere.
Gritando como auténticos demonios, los hijos irrumpieron para arrastrarnos de regreso. El pasadizo no estaba tan iluminado como lo había estado el pasillo, y se volvía más oscuro a medida que ascendíamos, pero nuestros enemigos solo podían llegar hasta nosotros desde delante. Por los dioses, los aniquilamos hasta que la escalera quedó cubierta de cadáveres mutilados y los hijos espumajearon como lobos rabiosos. Entonces, repentinamente, abandonaron la refriega y volvieron corriendo escaleras abajo. ¿Qué quiere decir esto?, jadeó Bertorix, sacudiéndose el sudor ensangrentado de los ojos. «Subamos por el pasadizo, rápido», resoplé. «Pretenden subir por otra escalera y caer sobre nosotros desde arriba». Así que subimos corriendo aquellos malditos escalones, resbalándonos y tropezando, y al pasar junto a un túnel negro que desembocaba en el pasadizo, oímos en la lejanía un espantoso aullido. Un instante después emergimos del pasadizo a un tortuoso pasillo, pobremente iluminado por una difusa luz grisácea que se filtraba desde lo alto, y en algún lugar en las entrañas de la tierra me pareció oír el estruendo del agua corriente. Nos lanzamos pasillo abajo y al hacerlo un peso inmenso me aplastó los hombros, tirándome de cabeza, y un mazo chocó una y otra vez contra mi cabeza, enviando sordos relámpagos rojos de dolor a través de mi cerebro. Con un giro explosivo me quité a mi atacante de encima y lo puse debajo de mí, y le abrí la garganta con los dedos desnudos. Sus fauces encontraron mi brazo en su mordedura final. Me levanté tambaleándome y vi que Temere y Bertorix habían desaparecido de la vista. Yo iba algo rezagado, y habían seguido corriendo, sin saber nada del demonio que había saltado sobre mis hombros. Sin duda, creían que seguía pisándoles los talones. Di una docena de pasos, y entonces me detuve. El pasillo se bifurcaba, y no sabía qué camino habían tomado mis acompañantes. Arriesgándome a ciegas, me dirigí a la desviación de la izquierda y avancé tambaleándome en la semipenumbra. Estaba débil por la fatiga y la pérdida de sangre, mareado y aturdido por los golpes que había recibido. Solo el recuerdo de Temere me mantenía tenazmente en pie. Ahora podía oír con claridad el sonido de un arroyo invisible. Por la luz pálida que se filtraba desde algún lugar de lo alto, era evidente que no estaba a demasiada profundidad y esperaba encontrarme pronto con alguna otra escalera. Pero cuando lo hice, me detuve sumido en la más negra desesperación. En lugar de subir, descendía. En algún lugar muy por debajo de mí, oí débilmente los aullidos de la manada y bajé, sumergiéndome en la más absoluta oscuridad. Por último, llegué hasta un nivel nuevo y seguí avanzando a ciegas. Había abandonado toda esperanza de huida y solo deseaba encontrar a Temere y morir con ella, si es que ella y su enamorado no habían encontrado un camino de salida. El estruendo del agua corriente sonaba ahora sobre mi cabeza y el túnel estaba legamoso y lóbrego. Gotas de humedad caían sobre mi cabeza y supe que estaba pasando bajo el río. Entonces volví a tropezar con unos escalones labrados en la piedra que conducían hacia arriba. Subí tan rápido como mis rígidas heridas me lo permitieron, pues había recibido castigo suficiente como para matar a un hombre normal. Subí y seguí subiendo, y de pronto la luz del sol me bañó a través de una hendidura en la piedra sólida. Me situé bajo el resplandor del sol. Estaba en una cornisa que se elevaba sobre las aguas de un río, las cuales corrían a velocidad impresionante entre escarpados acantilados. La cornisa sobre la que me encontraba estaba cerca de lo alto del acantilado, tenía al alcance de la mano la seguridad. Pero titubeé, y tal era mi amor por la muchacha de pelo dorado que estaba dispuesto a volver sobre mis pasos a través de aquellos túneles negros, con la absurda esperanza de encontrarla. Entonces di un respingo. Al otro lado del río vi otra grieta en la pared del acantilado que estaba enfrente de mí, con una cornisa similar a aquella en la que estaba yo, pero más larga. En tiempos pretéritos, no me cabía duda, alguna clase de puente primitivo comunicaba las dos cornisas, posiblemente antes de que el túnel fuera excavado bajo el lecho del río. Mientras miraba,
Dos figuras surgieron en aquella otra cornisa, una de ellas cubierta de cuchilladas y de polvo, cojeando, aferrada a un hacha sucia de sangre, la otra delgada, blanca y femenina. Bertorix y Temere habían tomado la otra rama del pasillo en la bifurcación y era evidente que habían seguido el túnel hasta salir como yo lo había hecho, excepto que yo había girado a la izquierda y había pasado limpiamente bajo el río. Y ahora veía que estaban atrapados. En aquella orilla, el acantilado se elevaba 30 metros más alto que en mi lado del río y tan escarpado que una araña apenas habría podido escalarlo. Solo había dos formas de escapar de la cornisa: volver a través de los túneles infestados de demonios o caer directamente al río que rugía mucho más abajo. Vi cómo Bertorix miraba el acantilado cortado en seco por encima de ellos y cómo luego miraba hacia abajo y movía la cabeza con desesperación. Temere le echó los brazos alrededor del cuello y aunque no podía oír sus voces por el rugido del río, vi cómo sonreían y luego se acercaron juntos hasta el extremo de la cornisa. De la grieta surgió una repugnante muchedumbre, como sucios reptiles que se retorciesen en la oscuridad y se quedaron parpadeando bajo la luz del sol como las criaturas nocturnas que eran. Agarré la empuñadura de mi espada, sufriendo por no poder ayudarles hasta que la sangre goteó de mis uñas. ¿Por qué no me había seguido a mí la manada, en vez de a mis compañeros? Los hijos dudaron un instante, mientras los dos britanos se enfrentaban a ellos, y luego con una carcajada Bertorix arrojó su hacha al río torrencial, y volviéndose, agarró a Temere con un último abrazo. Juntos dieron un salto y, todavía abrazados el uno al otro, cayeron hasta golpear las aguas espumeantes y embravecidas que parecían saltar para recibirlos, y desaparecieron. El río salvaje continuó agitándose como un monstruo ciego e irracional, su estruendo reverberando a través de los acantilados. Durante un momento permanecí paralizado, y luego como un hombre que soñara me di la vuelta, agarré el borde del acantilado sobre mí y cansinamente conseguí subirme, y me puse en pie sobre los acantilados, oyendo como si fuera un sueño apagado el rugido del río en la lejanía. Me tambaleé, llevándome torpemente las manos a la cabeza palpitante, en la cual la sangre seca se había coagulado. Eché un vistazo furioso a mi alrededor. Había trepado los acantilados, no, por el trueno de Crom, seguía en la cueva. Eché mano de mi espada. Las tinieblas se desvanecieron y miré a mi alrededor aturdido, orientándome en el espacio y el tiempo. Me alzaba al pie de las escaleras por las cuales había caído. Yo, que había sido Conan el saqueador, era ahora Jon O'Brien. ¿Todo ese grotesco interludio no había sido más que un sueño? ¿Podía un simple sueño ser tan real? Incluso en los sueños, a menudo sabemos que estamos soñando, pero Conan el saqueador no tenía conocimiento de ninguna otra existencia. Aún más, recordaba su propia vida pasada como la recuerda un hombre vivo, aunque en la mente despierta de Jon O'Brien, ese recuerdo estuviera difuminado en el polvo y las tinieblas. Pero las aventuras de Conan en la cueva de los hijos seguían claramente grabadas en la mente de Jon O'Brien. Eché un vistazo alrededor de la oscura cámara hasta la entrada del túnel por el cual Bertorix había seguido a la muchacha. Pero miré en vano, viendo solo el muro desnudo y liso de la cueva. Crucé la cámara, encendí mi linterna eléctrica, milagrosamente intacta tras mi caída, y palpé la pared. ¡Ja! Me sobresalté como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Exactamente donde la entrada debía haber estado, mis dedos detectaron una diferencia de materiales, una sección que era más áspera que el resto de la pared. Estaba convencido de que era una obra de artesanía relativamente moderna. El túnel había sido tapiado. Me apoyé contra él, ejerciendo toda mi fuerza, y me pareció que el segmento estaba a punto de ceder. Me retiré, y tomando una profunda bocanada de aire, lancé todo mi peso contra ella, empujando con toda la fuerza de mis músculos gigantes. La frágil pared putrefacta cedió con estrépito y yo me catapulté a través de una lluvia de piedras y albañilería desmoronándose. Me levanté de un salto, dejando escapar un grito agudo.
Estaba en un túnel, y esta vez el sentimiento de familiaridad era inconfundible. Aquí era donde Bertorix había caído por vez primera en manos de los hijos, mientras se llevaban a Temere, y aquí, donde ahora me levantaba, el suelo había sido bañado con sangre. Bajé por el pasillo como un hombre hipnotizado. Pronto llegaría a la entrada de la izquierda. Sí, allí estaba el portal extrañamente labrado, en cuya boca había matado al ser invisible que se alzó en la oscuridad a mi lado. Me estremecí momentáneamente. ¿Pudiera ser que los restos de aquella aborrecible raza todavía acechasen repugnantemente en estas cuevas remotas? Me volví hacia el portal y mi luz iluminó un largo pasadizo inclinado, con escalones diminutos cortados en la piedra sólida. Por aquí había bajado a tientas Conan el saqueador y por allí bajé yo, Jon O'Brien, con recuerdos de aquella otra vida poblando mi cerebro con vagos fantasmas. Ninguna luz brillaba delante de mí, pero desemboqué en la gran cámara oscura que conocía de antaño, y me estremecí al ver el macabro altar negro silueteado bajo el resplandor de mi linterna. Ahora no se agitaba sobre él ninguna figura atada, y ningún horror agazapado se regodeaba. Tampoco la pirámide de cráneo soportaba la piedra negra ante la cual razas desconocidas se habían inclinado cuando Egipto aún no había nacido, antes del amanecer del tiempo. Solo había un sucio montón de polvo donde los cráneos habían sujetado la cosa infernal. No había sido un sueño, yo era Jon O'Brien, pero había sido Conan de los saqueadores en aquella otra vida, y ese macabro interludio había sido un breve episodio de la realidad que había revivido. Entré en el túnel por el que habíamos huido, proyectando un rayo de luz por delante, y vi la franja de luz grisácea que llegaba desde lo alto, igual que en aquella otra era perdida. Aquí el britano y yo, Conan, habíamos plantado cara. Aparté mis ojos de la antigua hendidura en lo alto del techo abovedado y busqué la escalera. Allí estaba, medio oculta por un ángulo de la pared. Ascendí, recordando con cuánta dificultad habíamos subido Bertorix y yo hacía tantas eras, con la horda siseando y espumajeando detrás de nuestros talones. Me sentí tenso por el temor al aproximarme a la entrada oscura y abierta a través de la cual la manada había intentado cortarnos el camino. Había apagado la luz al entrar al pasillo pobremente iluminado de abajo y ahora contemplé el pozo de negrura que se abría en la escalera. Con un grito retrocedí sobresaltado, casi perdiendo pie en los desgastados escalones. Sudando en la penumbra, encendí la luz y dirigí su rayo a la abertura misteriosa, con el revólver en la mano. Solo vi los costados desnudos y redondeados de un pequeño túnel alargado y me reí nerviosamente. Mi imaginación estaba desbocada, podría haber jurado que repugnantes ojos amarillos me miraban terriblemente desde la oscuridad y que algo que se arrastraba se había escurrido alejándose por el túnel. Era un estúpido al dejar que esas fantasías me afectaran. Los hijos habían desaparecido hacía mucho de aquellas cuevas. La raza sin nombre y aborrecible, más próxima a la serpiente que al hombre, se había desvanecido hacía siglos, de regreso a la nada de la que había salido arrastrándose en la época del amanecer negro de la tierra. Del pasadizo salía al tortuoso pasillo, que, como recordaba de antes, estaba más iluminado. Aquí, surgiendo de las sombras, una cosa había saltado sobre mi espalda mientras mis acompañantes seguían corriendo, ignorantes. ¿Qué hombre tan brutal tenía que haber sido Conan para seguir avanzando después de recibir heridas tan salvajes? Sí, en aquella época todos los hombres eran de hierro. Llegué al sitio donde el túnel se dividía y al igual que antes tomé la bifurcación izquierda y salí al pasadizo que descendía. Bajé por él, atento al rugido del río, pero no lo oí. Una vez más la oscuridad se cerró sobre el pasadizo, de manera que me vi obligado a recurrir a mi linterna eléctrica de nuevo, si no quería perder pie y precipitarme a la muerte. Oh, Jon O'Brien, no tengo un caminar tan seguro como el que tenía yo, Conan el saqueador, no, ni tampoco soy tan felinamente poderoso y veloz. Pronto llegué al húmedo nivel inferior, y volví a sentir la lobreguez que denotaba mi posición bajo el lecho del río, pero seguía sin poder oír el ruido del agua.
Supe con toda seguridad que si antaño había existido algún río poderoso que hubiera pasado rugiendo hasta desembocar en el mar en aquellos días antiguos, hoy en día ya no había ninguna masa de agua entre las colinas. Me detuve, echando un vistazo con mi linterna. Estaba en un inmenso túnel, no muy alto, pero sí ancho. Otros túneles más pequeños salían de él y me maravillé al ver aquella red que aparentemente recorría las colinas. No puedo describir el efecto tétrico y espeluznante que producían aquellos pasillos oscuros de techo bajo que había a tanta profundidad. Sobre todo ello pesaba una abrumadora sensación de indescriptible antigüedad. ¿Por qué había excavado el pueblo pequeño estas criptas misteriosas y en qué época negra? ¿Fueron estas cuevas su último refugio contra las oleadas invasoras de la humanidad o habían sido su fortaleza desde tiempos inmemoriales? Agité la cabeza desconcertado, que bestiales eran los hijos que había visto, y sin embargo habían sido capaces de labrar estos túneles y cámaras que podrían desconcertar a los ingenieros modernos. Incluso suponiendo que solo hubieran terminado una tarea iniciada por la naturaleza, seguía siendo una obra fenomenal para una raza de aborígenes enanos. Entonces comprendí sobresaltado que estaba pasando más tiempo en estos túneles oscuros del que quería y empecé a buscar los escalones por los cuales Conan había ascendido. Los encontré y, siguiéndolos, volví a respirar profundamente y con alivio cuando el repentino resplandor de la luz del sol llenó el pasadizo. Salí a la cornisa, ahora desgastada hasta ser poco más que un bulto en la fachada del acantilado. Y vi el gran río, que antaño había rugido como un monstruo aprisionado entre las crudas paredes de su estrecho cauce, y luego había ido menguando con el paso de los eones hasta no ser más que un arroyuelo, allá a lo lejos, muy por debajo de mí, correteando silencioso entre las piedras camino del mar. Sí, la superficie de la tierra cambia, los ríos crecen o menguan, las montañas se levantan y se desmoronan, los lagos se secan, los continentes se alteran, pero bajo la tierra la obra de manos perdidas y misteriosas dormitaba a salvo del paso del tiempo. Su obra, sí, pero ¿y las manos que habían erigido esa obra? ¿Acaso ellas también acechaban bajo el seno de las colinas? No sé cuánto tiempo permaneció allí, perdido en oscuras especulaciones, pero mientras miraba hacia la otra cornisa, erosionada y ruinosa, me retiré hacia la entrada que tenía detrás con un movimiento súbito. Dos figuras salieron a la cornisa y tragué saliva al ver que eran Richard Brent y Eleanor Bland. Recordé por qué había venido a la cueva y mi mano buscó instintivamente el revólver en mi bolsillo. No me veían. Pero yo sí podía verlos y oírlos claramente también, ya que ningún río rugía ahora entre las cornisas. Por Dios, Eleanor, estaba diciendo Brent, me alegra que decidieras acompañarme. ¿Quién hubiera imaginado que había algo de realidad en esas historias sobre túneles escondidos que salían de la cueva? Me pregunto cómo se desmoronaría ese segmento de la pared. Me pareció oír un ruido justo cuando entrábamos en la cueva exterior. ¿Crees que algún mendigo había entrado en la cueva antes que nosotros y que lo derribó? No lo sé, contestó ella. Recuerdo, no lo sé. Casi tengo la sensación de haber estado aquí antes o de haberlo soñado. Me parece recordar débilmente, como una remota pesadilla, haber huido y huido interminablemente a través de estos pasillos oscuros con repugnantes criaturas pisándome los talones. ¿Yo estaba allí?, preguntó con sorna Brent. Sí, y John también, contestó ella. Pero tú no eras Richard Brent y John no era John O'Brien. No, y yo tampoco era Eleanor Bland. Oh, es tan borroso y tan remoto que no puedo describirlo en absoluto. Es turbio y brumoso y terrible, lo comprendo en parte, dijo él inesperadamente. Desde que pasamos por el sitio donde había caído la pared, revelando el viejo túnel, he notado una sensación de familiaridad hacia este lugar. Aquí hubo horror y peligro y batalla, y amor, también. Se acercó al borde para mirar la garganta, y Eleanor lanzó un grito agudo y repentino, agarrándole con una presa convulsiva. No, Richard, no. Abrázame, abrázame fuerte.
La tomó en sus brazos. ¿Por qué, Eleanor, querida? ¿Qué ocurre? Nada, dijo vacilante, pero se agarró a él con más fuerza y vi que temblaba. Es solo una extraña sensación, de velocidad aturdidora y de miedo, como si estuviera cayendo desde una gran altura. No te acerques al borde, Dick, me asusta. No lo haré, querida, contestó, atrayéndola, y continuó titubeante. Eleanor, hay algo que he querido preguntarte desde hace mucho. Bueno, no tengo el don de decir las cosas de forma elegante. Te amo, Eleanor, siempre te he amado. Ya lo sabes. Pero si tú no me amas, me retiraré y no volveré a molestarte. Lo único que te pido es que, por favor, me digas algo en uno u otro sentido, pues ya no puedo soportarlo más. ¿Soy yo o es el americano? Eres tú, Dick, contestó ella, escondiendo su cara en el hombro de él. Siempre has sido tú, aunque no lo sabía. Tengo una excelente opinión de John O'Brien. No sabía a cuál de los dos amaba realmente. Pero hoy, mientras atravesábamos esos espantosos túneles y subíamos por esas terribles escaleras, y ahora mismo, cuando creía por alguna extraña razón que estábamos cayendo desde el borde, comprendí que era a ti a quien amaba, que siempre te he amado, a través de más vidas que esta sola. Siempre. Sus labios se encontraron y vi su cabeza dorada acunada en su hombro. Mis labios se quedaron secos, mi corazón frío, pero mi alma estaba en paz. Pertenecían el uno al otro. Hacía eones habían vivido y se habían amado, y por culpa de ese amor habían sufrido y muerto. Y yo, Conan, los había conducido hasta ese final. Los vi volverse hacia la hendidura, sus brazos alrededor el uno del otro, y entonces oí a Temere, quiero decir a Eleanor, chillar, y vi cómo ambos retrocedían. De la hendidura salió retorciéndose un horror, una cosa repugnante e indescriptible que parpadeó bajo la clara luz del sol. Sí, lo conocía de antaño, era un vestigio de una era olvidada, que salía contorsionando su horrible figura de la oscuridad de la tierra y del pacto perdido para reclamar lo suyo. Vi lo que 3000 años de regresión pueden hacer a una raza que ya era repugnante al principio, y me estremecí. Supe instintivamente que en todo el mundo era el único de su especie, un monstruo que se había resistido a morir, solo Dios sabe durante cuántos siglos, revolcándose en el fango de sus lóbregas madrigueras subterráneas. Antes de que los hijos desaparecieran, la raza debió de perder toda apariencia humana, ya que vivía en la vida de los reptiles. Esta cosa era más parecida a una serpiente gigante que a otra cosa, pero tenía piernas abortadas y brazos serpentinos con garras en forma de garfio. Se arrastraba sobre su vientre, retrayendo sus labios moteados para dejar a la vista colmillos como agujas que tuve la impresión de que goteaban veneno. Siseó al levantar su espeluznante cabeza sobre un cuello horriblemente largo, mientras sus rasgados ojos amarillos resplandecían con todo el horror que se engendra en las madrigueras negras ocultas bajo la tierra. Supe que esos ojos habían centelleado mirándome desde la abertura del túnel oscuro en la escalera. Por alguna razón, la criatura se había alejado de mí, posiblemente porque temía mi luz, y era lógico pensar que era el último que quedaba en las cuevas, o de lo contrario me habrían tendido una trampa en la oscuridad. De no ser por él, los túneles podían recorrerse con seguridad. La cosa reptilesca se contorsionó acercándose a los humanos atrapados en la cornisa. Brent había puesto a Eleanor detrás de sí y se erguía, con la cara pálida, para protegerla lo mejor posible. Di gracias silenciosamente porque yo, John O'Brien, pudiera pagar la deuda que yo, Conan el saqueador, había contraído con estos dos enamorados hacía tanto tiempo. El monstruo se irguió y Brent, con frío coraje, saltó para enfrentarse a él con las manos desnudas. Apuntando rápidamente, efectué un disparo. El tiro reverberó como el chasquido de la muerte entre los inmensos acantilados, y el horror, con un grito repugnantemente humano,
se tambaleó de forma salvaje, se balanceó y cayó de cabeza, retorciéndose y contorsionándose como una pitón herida, para desplomarse desde la cornisa inclinada y caer en picado hasta las piedras que le aguardaban abajo.